Muy buenos días con todos. Muy agradecido a su invitación y a su interés en un tema que ha sido mi tema de trabajo principal ya hace unos 6 o 7 años, cuando empecé a tratar de entender la situación de la economía rural peruana. No había trabajado antes sobre temas rurales. Para mí fue un descubrimiento total. Y el descubrimiento terminó fascinándome y continúo con nuevas investigaciones sobre el mismo tema. Después de varios años de dar vuelta por zonas rurales, empecé a darme cuenta que este título era el título apropiado de cualquier exposición sobre los resultados de ese trabajo. E incluso ya en papel de broma, a veces conversaba con algún amigo sobre aspectos que conocemos, hermosos, pintorescos de la vida rural en el Perú, y les decía: ¿quieres conocer al mundo rural del Perú? Entonces mejor apúrate, porque está cambiando tan rápidamente que de aquí a 10 años quizás no exista el mundo así como era y como todos los habíamos conocido antes. Ahora voy a enfatizar, claro, el aspecto económico y empezar conversando sobre cómo los economistas los últimos 50 años, diría, hemos venido enfocando el tema, y diría más exactamente, el problema del mundo rural y sobre todo del atraso que es la situación de todos los países cuando empiezan a desarrollarse. Empiezan con un mundo rural que es gran parte del país y que es particularmente atrasado. Entonces, los economistas han identificado el desarrollo en gran parte justamente con la transformación o absorción y reducción de ese mundo rural. Y a través del tiempo se ha venido pensando en 3 avenidas o caminos para esa transformación o escape de la pobreza rural. Uno es el que los economistas apodan con el nombre de chorreo, que en inglés es trickle down. Y la idea es que el desarrollo se da sobre todo en las ciudades, en fábricas, en industrias modernas, y que entonces se concentra primero ahí, pero que nunca se queda ahí nomás, sino que se traslapa de alguna forma, chorrea a otros sectores, incluyendo el gran sector rural. Y entonces así el desarrollo se concentra en ciertas actividades, pero esa mayor producción e ingresos chorrea y va llegando al resto del país. Ese es el primer gran instrumento o camino de salida de la pobreza rural que fue imaginada por los economistas que empezaron a pensar cómo va a ser
la salida de la pobreza de todos estos países pobres en el mundo. Ahora, el chorreo es una buena forma de entender gran parte de lo que se ha venido dando en el Perú en el último siglo. Durante el último siglo, el Perú se transformó extraordinariamente. En el año 1900 éramos, para empezar, éramos 3 millones de peruanos, hoy día somos 30. Entonces, ahí nomás ya hay una extraordinaria transformación del país y de alguna forma seguimos funcionando, a pesar de haber crecido de 3 a 30. Y más específicamente, seguimos alimentándonos básicamente con alimentos producidos en el Perú. Hay importaciones de alimentos, pero la proporción de lo importado no ha aumentado en 100 años. Entonces siempre hemos importado un poco y seguimos importando, pero la gran parte de lo que se necesita para alimentar a esta población que se ha multiplicado 10 veces de 3 a 30 millones, la gran parte de esa alimentación está siendo producido en el Perú. Entonces ahí nomás hay algo ya extraordinario. ¿Cómo se ha logrado? O sea, toda nuestra idea de la agricultura peruana y del mundo rural peruano es que es absolutamente improductivo, con toda clase de limitaciones de pequeño tamaño de los fondos, de la dificultad geográfica de dónde están, de la falta de educación y de conocimiento, falta de caminos para poder traer insumos o sacar productos, etc. Y sin embargo, de alguna forma, a pesar de todas esas dificultades, estamos alimentando 10 veces más gente. Bueno, entonces, esa producción que está saliendo del campo, en gran parte está yendo a las ciudades. Y de esa forma se produce algo de este famoso chorreo, en el sentido de que el desarrollo más dinámico en las ciudades está salpicando de alguna forma y ayudando a la población rural a través de comprar más y más productos del campo. Sin embargo, si hacemos una estadística, esta estadística lo he calculado yo mismo, no es oficial y es un poco atrevido el cálculo, pero yo creo que es el orden de magnitud de las cosas. Durante los últimos 100 años ha habido mecanismos de chorreo en el sentido de que el desarrollo dinámico en las ciudades sí ha salido y ha chorreado a favor de la población informal urbana y rural, ¿no? Pero si vemos a las velocidades del desarrollo, vemos que el desarrollo urbano en promedio en 100 años ha sido en el ingreso promedio de la gente en las áreas urbanas. El aumento ha sido de 2,5% al año en 100 años, que no es nada malo. Es más o menos igual o mejor de las tasas de mejora que se dieron, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, durante los 100 años en que ellos despegaban de sus atrasos respectivos y empezaron a desarrollarse. O sea que 2,5% no está, fue nada malo, pero ¿cuánto de eso benefició a la población rural? Solo
aumentó el ingreso rural en 0,5%. Entonces se ha ido produciendo una mayor desigualdad y se fue quedando atrás la población rural en términos de nivel de vida. Y esto con muchos altos y bajos y ciclos y fluctuaciones, pero son promedios de 100 años, esos dos números. Entonces pinta lo que sucedió durante aquí el último siglo. Entonces, bueno, hubo la solución de los economistas del chorreo, sí se produjo, pero muy insatisfactoriamente, por lo poco y por la desigualdad que iba aumentando. Perdón, ¿dónde estamos? Uy, perdón, ¿qué me ha pasado acá? Bueno, durante los últimos 100 años, era evidente que para mucho de la población rural, que no les estaba llegando las oportunidades de desarrollo, pero más bien iban surgiendo las ciudades del país. Entonces, la población rural, como todos sabemos, simplemente dijo, bueno, yo no voy a esperar a la teoría de los economistas del famoso chorreo, hago maletas y yo me voy a la ciudad. Y eso es lo que se dio en gran escala, enorme escala también, sobre todo a partir de más o menos mediados del siglo pasado. Desde los años 40, 50 empezó el tsunami demográfico que salió del campo y se fue a las áreas urbanas del país. Entonces se solucionaban de una forma más directa su situación económica. ¿Qué pasó entonces aquí hay cifras desde el 61 al 93, que fue el periodo de migración más intenso. En ese periodo la población del Perú cambió de estructura enormemente, porque la población rural siguió creciendo por tanta natalidad y reducción en la mortalidad, siguió creciendo pero a 0,5% nomás, mientras que las ciudades crecieron a 4% en promedio al año en todo ese periodo, y los pueblos también a 2,9%. Entonces, a través de la migración se fue solucionando el problema rural, no en las áreas rurales, pero sí para la gente que salía. Bueno, se produjo entonces un tercer mecanismo de salida de la pobreza, la productividad propia. Eso no se dio, no se venía dando, y por eso el chorreo era tan poco, y por eso la gente se iba. Y todos los estudios que yo he leído sobre el posible futuro de las áreas rurales del Perú, escritas durante el siglo pasado, hasta fines del siglo, todas tenían el mismo concepto. En las áreas rurales no va a haber solución. En el Perú, excepto la costa, pero en las sierras sobre todo, pero también en la selva, no hay una solución para el desarrollo adecuado de la gente. Hay tantas dificultades geográficas, de falta de infraestructura, de educación, etcétera, que simplemente no está dentro de cualquier plan o concepto del futuro del Perú.
La única solución tiene que ser que la gente salga de esas zonas. Un poco puede quedar para manejar la minería o quizás algunos, si se rehacen fondos agrícolas grandes con capacidad de ser modernos, se puede terminar con alguna población rural, pero a la larga la única solución es salir, porque no hay posibilidad de aumentar ahí mismo, en esos lugares, la productividad. Pero si uno mira qué ha pasado en los últimos 20 años, 25 años, hay un cambio asombroso que se basa en que en las áreas rurales ha empezado a aumentarse la productividad propia de una forma que nadie imaginaba que era posible. Incluso hoy se sigue hablando de que ahí no hay posibilidades porque casi todos en la sierra, sobre todo, son microfundos o minifundios tan pequeños y tan desparramados que no hay posibilidad de nada moderno ni productivo ahí. Y sin embargo, a pesar de la fuerza de esa idea, ¿qué ha venido sucediendo? En este periodo, desde el año 94, la producción agropecuaria ha venido creciendo a 4,5% al año. Y la producción que se da en áreas rurales, pero que no es agropecuaria, sino puede ser construcción o pequeña manufactura o servicios como transporte, comercio. Todas esas actividades no agrícolas han venido creciendo hasta más, a 6%. Entonces, entre los dos se ha venido produciendo un aumento enorme en la capacidad productiva de nuestras áreas rurales, cosa que no se dio antes de los 90. Este es un cambio que se da desde inicios de los 90. Ahora, pero además de eso, hace 100 años, cuando se hablaba de las áreas rurales, el cuadro económico era que en las áreas rurales hay producción, no muy productiva, pero hay haciendas que producen, pero gran parte de lo que se produce ahí, los hacendados se lo llevaban, no quedaba en las zonas rurales. Entonces se extraía de la masa de ingresos disponible para la población rural. Entonces había una transferencia, no solo se producía poco, sino buena parte de lo que se producía se sacaba de las áreas rurales. Si uno mira hoy el flujo de transferencias que hay entre las zonas urbanas y rurales del país, hay diversas transferencias. La transferencia de hace 100 años de los hacendados ya no existe, porque ya no hay hacendados mayormente. Entonces, ese flujo negativo ya no existe. Pero hoy día han empezado a haber flujos positivos más bien, que llevan dinero desde las áreas urbanas a las rurales, privadas y públicas. Las privadas, todos conocemos, mucho de la gente que migró ahora está remitiendo a sus familiares que quedan en las áreas rurales algo de sus ingresos. Algunos desde las ciudades peruanas, otros desde el extranjero. Pero las transferencias públicas son las más importantes. Hoy día hay un flujo enorme fiscal de gasto que sale, que es básicamente ingreso recaudado en las ciudades
de los bolsillos de gente que vive y trabaja y produce en las ciudades. Parte de eso se está transfiriendo a las áreas rurales donde casi no se recauda nada, pero se está llevando este dinero de las ciudades para financiar servicios sociales, de educación, de salud, que ahora tienen una escala muchísimo más grande de lo que tenían hace 50 años siquiera. Ahora hay colegio primario en cualquier pueblito del interior y ya no hay capital de distrito sin colegio secundario e incluso en muchos más pueblos también colegios secundarios. Pero además de esos servicios generales, y a eso podemos agregar los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y los alimentos. Pero además de todos esos programas directos del Estado, del central, que transfieren dinero directamente o bienes y servicios a la población rural, además de eso ahora hay una transferencia del bolsillo del gobierno central a los bolsillos de los gobiernos locales. Las transferencias a los presupuestos de los municipios distritales, provinciales y regionales, y los gobiernos regionales. Pero especialmente a los gobiernos, a los distritos. Hay 1850 más o menos distritos en el Perú. Digo más o menos porque se crea un distrito casi cada mes. Se transfieren, casi todo su presupuesto viene directamente de Lima. Y como decía antes, con dinero financiado por toda la población urbana. Entonces, eso es un río de dinero que está yendo de las áreas urbanas a las rurales. Entonces, si uno mira, ok, ¿cuál es el ingreso rural? El ingreso rural es una suma, entonces, de la producción agrícola propia, también de otros tipos de producción no agrícolas que sí se hacen en las áreas rurales, y además de las transferencias que están siendo recibidas. Entonces, esas transferencias han estado creciendo en este periodo a 8% al año. El resultado de todo eso es un crecimiento del ingreso de 7% al año. Esto obviamente es términos reales y es muchísimo mayor al aumento en el ingreso de las áreas urbanas en ese mismo periodo. Entonces, en los últimos, desde mediados de los 90, el Perú se ha estado produciendo un fenómeno que nunca se ha dado antes en el Perú, nunca. Y ha sido extraordinariamente abrupto, repentino, acelerado y poco reconocido. Porque casi nadie habla de esto. Para mí es un fenómeno que diferencia a los últimos 20 años de toda la historia peruana. Debería estar esto, para mí, en el centro de cualquier análisis o proyección que se hace del camino futuro para la economía peruana y de la sociedad. Pero casi no se reconocen. Estos números, como decía antes, tampoco son oficiales, yo los he estimado, pero creo que deberían ser estimados rutinamente. En el Perú, si uno ve las estadísticas del Instituto de Estadística de la Producción, te dicen cuándo produjo la agricultura, la minería, el transporte, etc. ¿En qué se gastó? Tanto en consumo, tanto en inversión. Y así hay todo un análisis del motor económico del país en términos de esas categorías. Pero cuando hablamos de políticas sociales
también cuando hablamos de política, toda la discusión es en términos de urbano y rural. Pero esas categorías no existen en la estadística oficial. Solamente para la población, pero no para el movimiento económico del país. Entonces la falta, no nos hemos puesto al día estadísticamente con las necesidades de la vida rural. Si miramos un poco más de cerca el primer ítem ahí de producción agropecuaria, esta es una curva que describe cómo ha venido la cosa, casi desde el 70 hasta el año 90 no hubo crecimiento prácticamente. Y desde los 90 para acá es que ha habido un salto en la producción agropecuaria y no solo al nivel del país, porque ya sabemos que hay café que está expandiéndose en la selva y hay toda una gran agricultura moderna en la costa, pero también en la sierra. También en la sierra ha habido un salto en la producción agropecuaria. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de este cambio tan extraordinario? Y eso fue digamos, la pregunta inicial que llevé yo cuando empecé a hacer este estudio, hace 6 años. En particular me interesaba el problema del obstáculo de la distancia. La dificultad de la geografía peruana siempre ha sido entendido como un gran obstáculo para el desarrollo del país. Pero entendido más por presidentes que por analistas. Porque los presidentes uno tras otro han querido desde el siglo XIX, puesto mucho énfasis en crear caminos, ferrocarriles, caminos, y han hecho esfuerzos y se han venido extendiéndose la infraestructura de esa forma, pero cuando el problema del desarrollo agrícola se conversaba, se discutía entre economistas y politólogos, sociólogos, los que trataban de entender el problema del Perú y el camino de salida. Siempre se ha puesto el énfasis no en el problema de infraestructura y distancias, sino simplemente en el poder político. En la sierra, el interior estaba atrasado por la estructura política que frenaba el desarrollo del interior. Los dueños de la tierra no tenían mucho interés y más bien para ellos era suficiente explotar a la mano de obra que tenían, y eso era el gran obstáculo hasta la reforma agraria que rompió ese sistema político, y después vino una década de terrorismo que interrumpió todo. Y recién entonces, a partir de los 90, estamos en un Perú realmente diferente en cuanto al interior. Ya no hay el problema político de las haciendas, y ahí se va por fin descubriendo el problema, o redescubriendo el problema de la falta de conexión, el problema de las distancias, el obstáculo económico
que significaban estas distancias. Todos los hemos visto, estoy seguro, pero cada vez que lo veo yo me quedo impresionado nuevamente. Hace un par de meses tomé un vuelo a Huánuco y el vuelo era un avión más pequeño de los grandes de LAN y entonces volaba más abajo y ahí uno veía más claramente cerros donde encima de una montaña enorme se veían unos cuantos puntitos de los techos de calamina de 7, 13 casas, pero en medio de nada, porque había una tremenda distancia hasta el siguiente grupito de una docena de casitas. Pero de cada una de estas docenas de casitas se veía una raya que hacía zigzag así que y bajaba hasta un río, una quebrada, y de ahí empezaba a subir así hasta el siguiente pueblito. Ese es gran parte del interior del país. Nosotros cuando vamos en carro no vemos eso porque vamos justamente por grandes carreteras y hay ya pueblos a lo largo de estas carreteras, pero no vemos lo que hay entre una carretera y la otra. Entre una y la otra hay casi nada, salvo estos grupitos de casitas aquí, allá. Pero hoy día tienen estos zigzags que los conectan, que no habían hace 20 años. Todos esos, o la gran mayoría de esos zigzags han sido construidos en los últimos 20 años. Y la gran mayoría han sido construidos por los municipios de estos presupuestos descentralizados que aquí en Lima consideramos es una desgracia para el país. Esta gente solamente se roba la plata, no saben construir, no gastan, etcétera, etcétera. Pero uno va y ahí está la obra. Cualquiera puede ir y ver. No lo construyó el Ministerio de Transportes. Todo eso ha sido, gran parte ha sido construido por los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque para ellos es vital. Esa es su puerta de salida o su puerta de entrada al resto del país. Ese caminito. Siempre hemos estado construyendo caminos, pero entre el 50 y el 95 se construyeron 1000 kilómetros más o menos al año de nuevos caminos, pero gran parte de eso eran carreteras grandes, de penetración. Desde el 95 se ha estado construyendo el triple de carreteras, más de 3000 kilómetros al año, pero además son 3000 que son en mayor proporción estos caminitos que conectan a las comunidades o a los pueblitos entre ellos o a las redes grandes. Entonces ha habido un salto en la velocidad en que estamos conectándonos internamente. Pero aquí hay un dato que falta en esto, porque esto mide la construcción de un nuevo camino. Pero el tema de los caminos en el Perú es, en 50% es construir un camino, pero el otro 50% es mantener ese camino. Y hasta el año 90 y pico, el mantenimiento de todos los caminos del Perú estaba a cargo del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Y si había una comunidad por allá que tenía un caminito, pero se cayó un pedrón pues de una lluvia y bloquea el caminito, o un riachuelo que abre y bloquea, ¿cuánto demoraba para que el Ministerio de Fomento y Obras Públicas supiera, y incluso después de que supiera, que mandara
algún equipo para reparar. El mantenimiento de los caminos ha sido absolutamente terrible, una desgracia, hasta los años 90, porque todo estaba centralizado en este ministerio, que además durante 20, 30 años no ha tenido nada de dinero, salvo para nuevas obras tremendas en lugares de interés político. Entonces, pero en los años 70, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90, hemos vivido 20 años de crisis fiscal. Ningún gobierno tenía plata. Entonces se fue, y lo que siempre ha habido, un retraso en el mantenimiento, se fue multiplicando durante esos años. Desde los mediados de los 90, el mantenimiento de los caminos ahora lo hacen los municipios. Los caminitos son responsabilidad ahora de ellos, tienen un poco de presupuesto ya, antes no tenían, y con eso ellos contratan a pequeñas empresas locales de las comunidades mismas del distrito, que tienen la responsabilidad entonces de mantener el camino. Entonces, si se bloquea uno de esos caminos, antes, ¿a quién le decías? Tenías que llegar hasta Lima y llegar a la puerta de algún funcionario para simplemente informarle. Ahora, los que viven ahí van directo al alcalde de que ellos mismos han elegido. Y hay algo de dinero, entonces el resultado es que ha habido un mejoramiento enorme en la calidad del mantenimiento. Entonces, esta multiplicación de la red vial del interior está contribuyendo a un grado de conexión que nunca ha existido antes. Aquí hay un resultado directo. Esta es una estadística que también yo la he inventado, porque no existía algo así. Entonces, llamamos por teléfono a los municipios. Hemos llegado a hasta 224 distritos. Ahora tenemos más, pero cuando se hizo este trabajo, que ya es una proporción grande, y todos estos distritos son de los más pobres del país. Los escogimos de esa forma. Y les preguntábamos cuánto demora viajar de su distrito a la ciudad más cercana. Hoy, hace 5 años y hace 10 años. Y este es el resultado, el promedio de esos 224 distritos. El promedio ha bajado el viaje de 8 horas a 3 horas. Bueno, cuando el viaje es 8 horas, además, ese es de la capital del distrito. Pero si tú tienes una chacra en el cerro ahí cerca del distrito, tienes que bajar. Si quieres vender un saco de papas, tienes que bajarlo hasta el distrito donde empieza el camino y ahí recién empiezan las 8 horas. O al revés, si estás trayendo fertilizante, lo que sea. Entonces esos viajes eran viajes ya no de un día, 2 días, 3 días. Hoy día los viajes se pueden hacer en un día. Se puede llegar más rápidamente al camino, porque hay caminitos también, además de estos que penetran desde las capitales de distrito, y por eso el interior ahora está lleno de mototaxis, como mosquitos, y en todo pueblito. Y la mototaxi no es que da vueltas por las 4 cuadras del pueblito, sino las mototaxis hacen servicio urbano rural. Conectan el pueblito con las chacras que están aledañas.
Esta foto es en Huancavelica. Y vi uno que otro de estos avisos, no sé quién los pone, la compañía de teléfonos o el municipio, pero de repente estábamos dando vueltas ahí por este mundo que parece la luna. No hay prácticamente nadie, y de repente hay este aviso diciendo, aquí hay señal. Y cuando pasábamos, en este caso, el chofer paró de inmediato para llamar a su casa. Cuando empecé este estudio, decía como 6 años, la estadística de la encuesta de hogares decía que en todo el país, la población rural, solamente creo que era como un 8% tenía teléfono. Hoy día, 6 años después, es 70%. O sea, ha sido una masificación de la telefonía así, que se ha dado en el país. Y eso se suma al efecto de los caminos. Los caminos te conectan por tierra para la gente y para la mercadería, y el teléfono te conecta para informarte, para estar al tanto. También hay otro instrumento de conexión que es la electricidad. Y la electricidad también partió hace 10 años de casi nada, y ahora ese es del año 13, ya debe estar por encima del 75% de las casas, no de los pueblos, sino las del campo, los hogares rurales, que parecía imposible llevarles electricidad. Tienes que tener kilómetros de postes y alambres para llegar a 5 casas que están al fondo ahí del valle. Entonces, ¿cómo ibas a llegar a todo el país, a las casas rurales? Pero hoy día se ha hecho efectivamente eso. Ahora la electricidad ha llegado a más de cada 4 casas rurales, ya 3 tienen electricidad. Y hay otros instrumentos de conexión que se han venido produciendo. El DNI ya es prácticamente universal. La escuela, ya no solo primaria, sino secundaria, y en los pueblos, los distritos, ya hay pocos distritos que no tienen un instituto o alguna entidad de educación superior. Y lo otro es que el país antes no tenía una verdadera red de gobernanza en todo el interior. O sea, con representantes del poder estatal, y tanto para hacer cumplir como para llevar sus servicios. El interior era casi un vacío, punto de vista de institucionalidad y de gobierno. Las famosas comunidades obviamente existían, pero hoy día, o sea, en el año 20 algo, en la época de Leguía, habían 500, 600 comunidades en el Perú. Hoy hay como 3 o 4.000. Se han multiplicado las comunidades. ¿Cómo se ha hecho eso? Porque toda la idea de una comunidad es que está ahí desde los incas o antes. Esa es la idea de lo que es una comunidad. Es un grupo humano que siempre ha vivido ahí, y esos son sus tierras, sus prácticas, sus costumbres, sus autoridades, y por eso hay que protegerlos. Entonces, esa es la imagen que tenemos de las comunidades del Perú.
Pero hoy día hay 5 o 6 veces más comunidades que hace 80 años. Las comunidades se han venido creando en parte por la fragmentación de las comunidades que habían antes. O sea, parece que el concepto de somos libres, seámoslo, se ha generalizado. Ya no solo funciona a nivel del país, sino ahora funciona a nivel, por ejemplo, de las comunidades. Las comunidades siempre han sido una combinación de caseríos y anexos, y esos se están convirtiendo en nuevas comunidades. Ellos quieren ahora ser libres de la comunidad madre. Y entonces se están multiplicando las instancias de autoridad, fragmentando, y para muchos tienen la idea de que la única forma de gobernar es mientras más grande mejor, y un gobierno central y punto. Pero eso es lo que teníamos hace 100 años, hace 200 años. Y el efecto de eso es que no había autoridad ahí, que está viendo, que conoce. Ahora empieza a haber más y más autoridad ahí. Y eso es un instrumento, trae toda clase de problemas, pero también trae una instrumentalidad para hacer cosas ahí. Bueno, uno de los, o sea, con esta mayor conexión, es evidente que van a cambiar muchas cosas. Una de las cosas que ha cambiado es un dato que viene del censo agropecuario. Y hubo un censo agropecuario en el año 94 y otro en el 14. Con las mismas preguntas. Y una de las preguntas fue, además de conducir su predio, ¿usted se ausenta del predio temporalmente durante el año para trabajar afuera? En el año 94, 26% dijeron sí. En el 14, 40%. Ahora hay mucho más gente que en la época que no tienen que estar en el predio porque ya está esperando que la cosecha, se va a hacer un trabajo afuera. Y claro, ahora es mucho más fácil por los caminos y por el teléfono, por la facilidad de movimiento que eso significa. Y eso es una ayuda económica, obviamente. Y uno de los efectos es en este periodo de 10 años, cuando hicimos la encuesta a los alcaldes también sobre las distancias y el tiempo de viaje, también preguntamos sobre el jornal. ¿Cuánto se paga ahí a un jornalero por día? En promedio, hace 10 años, 12 soles, se dobló. Este es un aumento en el valor del trabajo extraordinario, que tampoco podemos regresar un siglo antes que no se produjo ningún aumento así. También en el precio de la tierra. El precio de la tierra se ha más que duplicado. Bueno, ahí se ha duplicado, más o menos. Esto también de la encuesta a los alcaldes o funcionarios de los municipios locales, el valor de una hectárea. Estamos hablando de los distritos más perdidos, más pobres del interior, donde costaban horrores llegar ahí y querer sacar cualquier cosa. ¿Por qué aumenta el valor de la tierra en un lugar así? Cuando la gente se está yendo a las ciudades y no se pueden sacar productos.
tanta dificultad, ¿por qué va a duplicarse el valor de una hectárea de tierra agrícola? La única explicación que se me ocurre es que esa tierra ahora produce más, tiene más valor productivo. Si no, ¿por qué voy a pagar más por una hectárea que antes? Es porque sí, justifica la inversión, porque ahora se puede producir más. O quizás saco más kilos de cualquier producto, o de repente no es que saco más, sino que es más fácil venderlos afuera ahora. O saco más porque ahora es más fácil traer semilla mejorada, abonos, etcétera, porque ya hay caminos. Entonces, de una u otra forma, se está volviendo más productiva esa agricultura, que es la agricultura más primitiva que tenemos en el interior. Aquí estamos hablando de hectáreas de tierra que tienen una tecnología de producción totalmente primitiva todavía, y sin embargo están produciendo más que antes, aparentemente. Otro de los fenómenos que se están dando, que tienen que ver con esta mayor facilidad a la conexión, es el desarrollo de los pueblos, de los pueblitos. Al principio vimos una estadística del crecimiento demográfico de las ciudades, pueblos y población rural. Ese grupo intermedio de los pueblos es la categoría demográfica más dinámica del Perú de los últimos 20 años, más que las ciudades. Estos pueblos están creciendo más rápido que las ciudades ahora. En este caso, este es un pueblo en Huancavelica, cerca de Paucará, que es una zona extraordinaria, Paucará. En los últimos 20 años, la población del pueblo de Paucará está creciendo como 5% al año. Pero también de la población rural. Y yo no llego a una idea muy clara de por qué. En gran parte del interior no crece la población rural, pero ahí sí está creciendo. Ahí mi explicación es que probablemente tiene mucho que ver con que el cruce de nuevos caminos que hay ahí, carretera que sube de Huancayo hacia Huancavelica y que sale de Paucará y va a la capital, a Cobamba. O sea, es la ubicación. Y la ubicación está afectando digamos, la estructura urbana del interior por todos lados. Ya afectó antes, sabemos, tremendo efecto que tuvo en el Valle del Mantaro, donde la capital era Jauja, Huancayo era una feria ahí en el pasto, en la tierra. Hoy día Jauja es un suburbio de Huancayo. Huancayo es una ciudad tremenda con edificios, 10, 12 pisos, y Jauja se ha quedado como un pequeño suburbio. Esos reacomodos poblacionales se están dando en el interior, y aquí hay un caso que es Paucará, que está cerca, pero este no es Paucará, sino es un pueblito afuera que uno podía ver cuando uno se acerca y ve las casas, que son todas nuevas. Este pueblo no existía 10 años antes. Y normalmente no son pueblos nuevos como este, pero sí son expansión de pueblitos. ¿Qué está pasando? Aquí también me atrevo con una teoría, porque no encuentro una explicación escrita por otros. Hace 20, 30 años, un agricultor vivía en su chacra, cerca de sus tierras. Allá abajo había un pueblo.
Pero ¿para qué iba a vivir en el pueblo? En el pueblo no había médico o posta, no había colegio secundario, no había electricidad, no había teléfono, no había, en la mayoría de los casos, caminos siquiera de salida. Entonces, ¿para qué vivir en el pueblo? Se quedaba en su chacra. Hoy día, en todos los pueblos del Perú, ya hay todo eso. Ya hay colegio secundario, ya hay posta médica, bueno, teléfono ya hay por todos lados, pero electricidad, todo. Entonces ya, y ahora hay caminos que hacen posible ir y venir de la chacra al pueblo con más facilidad. A veces son meramente los caminitos de herradura, donde antes iban caballos, pero hoy día, en vez de caballos, son las motos que usan esos mismos caminos. Y sea entre motos y mototaxis, la gente se está movilizando por todos lados. Y eso facilita la urbanización, porque el problema de la urbanización en el área rural es que te aleja de tu tierra. Pero si tú puedes ir y venir, entonces hay una serie de ventajas de estar viviendo en el pueblo. Bueno, este es un concepto un poco más abstracto, pero me parece importante entender el concepto de la productividad. Esta es una estadística de productividad que se basa en las encuestas de hogares. ¿Cuál es la productividad de un trabajador o de una familia? ¿Cómo medirlo? Si uno tiene cuánto gana esa persona o esa familia y uno le saca los regalos o las transferencias que recibe, quizás de juntos o de familiares que están en la ciudad, uno se queda solamente con los ingresos que ellos generan directamente por su trabajo. Eso te da la encuesta. La encuesta te permite ir a eso. Y ese dato, para mí, es la productividad. Si tú ganas 1000, eso quiere decir que tu productividad es 1000. Porque nadie regala plata. Bueno, unos cuantos, pero tú puedes excluir los regalos del gobierno o de tus familiares. Pero básicamente, lo que tú recibes es lo que tú produces. Eso es tu productividad. Y si se mide de esa forma, que me parece la forma correcta, uno puede dividir la población según tamaño de donde vive, Lima, ciudades, pueblitos y rural. Y uno puede entonces ver cuál es la productividad promedio según dónde vives. Y la productividad promedio de las áreas rurales, 2.500 soles. Comparado 8.000 soles en Lima. Este es de la familia. Y es como una escalera. Mientras más gente hay donde tú vives, más es la productividad. Los economistas hablan de las economías de aglomeración. Es un concepto que no es muy comentado, pero sí es muy aceptado desde hace mucho tiempo por economistas, y que es la explicación básica de por qué nos estamos mudando todos a ciudades, en todo el mundo. Todo el mundo se está transfiriendo del campo a ciudades, y cada vez más grandes. Es simplemente, al final, es por la productividad. Mientras más gente hay, más fácil encontrar alguna forma en que tú puedes vender cierto producto de cierta forma, o hacer cierto servicio de cierta forma, encontrar más clientes. Imagínate si vives en un pueblito de 100 personas
¿Qué diversidad puedes tener en tu producción? ¿Qué especialización? Casi nada. Entonces, este fenómeno del crecimiento de los pueblitos también es parte de cómo está aumentando la productividad en el interior del Perú. Bueno, esto también era parte de la encuesta, no solo la mano de obra y la tierra, sino las casitas en los pueblitos, en este caso se han triplicado en valor. Bueno, estamos trasladándonos de este mundo de la chaquitaquia a un mundo de agricultura moderna, y lo moderno ya no es solo la costa. Hay mucho de esta transformación que se está dando en la sierra y en la montaña. Producto de tecnología, también la mayor productividad puede venir no por más kilos o toneladas de producción, sino porque escoges un producto que vale más. Papas nativas en vez de papa blanca, en Huancavelica, por ejemplo. Tremendo crecimiento de la producción de papa nativa, que vale 50 a 100% más. Y así. Y porque vendes en los pueblos cerca de tu chacra. Gran parte de la producción agrícola se vende en los pueblitos cercanos o en las ciudades relativamente cercanas. Porque además, más y más de la población se sigue trasladando a las ciudades, y las ciudades crecen más y más. Entonces el mercado urbano ahora se vuelve más y más interesante para el agricultor. Muchas veces se habla de la agricultura como que, bueno, quizás hay un futuro ahí porque aquí hay un producto que se puede exportar, pero hay que poner garantías de calidad, hay una serie de cosas. Y toda la reflexión y la acción de las entidades del Estado está dirigida a esa exportación. Bueno, es bestial si se puede exportar, pero hay mucho, la mayor parte de la producción agrícola del Perú no es para exportar, pero tiene un tremendo mercado simplemente en los pueblitos y en las ciudades del mismo país. Y eso es lo que ha venido siendo la base de la mayor parte de este crecimiento en la producción agrícola. Tecnología, esta es una de las más interesantes, riego tecnificado. Mencioné antes el censo agropecuario. Se hizo el censo en el año 94 y después en el 2012. 18 años de diferencia. Y hay una serie de preguntas sobre las prácticas agrícolas aplicadas. Uno es si tiene riego tecnificado. El riego tecnificado a nivel nacional era 2 o 3% de las unidades agrícolas que tenían en el año 94. Hoy día es más como 18%, que es un aumento tremendo. Acabamos en el estudio, acabamos de estar en 2 distritos de Cusco. Justamente uno de ellos se llama Tupac Amaru, que ahí nació, y el otro Sanagarán, que es cerquita. Esta es una zona de Puna, 3.800, 3.900 metros, bien alto. Y en esta zona que antes estaba como a un día de Cusco o más, pero hoy día se puede llegar en horas a Cusco por los caminos. Ahí
La revolución del momento es la producción de cuyes, porque ahí con el riego pueden cosechar alfalfa o pastos 3 veces al año en vez de una vez, y ahora pueden entonces tener un buen número de cuyes que en unos meses ya se cosechan y se mandan a Cusco por los caminos ya fáciles. Entonces hay un tremendo aumento en la producción de cuyes y la base de eso es el riego tecnificado. Porque si necesitas para producir cuyes a lo largo del año, necesitas tener más de una cosecha al año, porque el cuye se cosecha en meses. Entonces tú puedes tener una producción continua de cuye. Y eso se está viendo en toda la sierra. Bueno, es no solo el riego, sino estas son otras prácticas que arriba están las que más ha aumentado. Me había equivocado la cifra. El riego ha aumentado de 2% a 10%. El uso de dosificaciones para cuidar tu ganado se ha doblado de 25 a 50%. El uso de fumigadores naturales de 17% se ha doblado también, herbicidas, etc. Hay toda una serie de prácticas relativamente económicas, simples. El riego solamente necesita comprar una manguera de jardín y quizás una lona de plástico para poner debajo como base de tu pequeño reservorio. Y con eso ya puedes hacer un pequeño reservorio aprovechando un ojo de agua, un manantial cerca de tu chacra, y de ahí baja la manguera a un pedacito de tierra, como vimos en esta foto acá. Este es un agricultor que en el cerro allá atrás encontró un manantial y de ahí jala su agua a ese pedacito de tierra. A la izquierda hay otro. Todo esto es una época seca. Entonces uno veía amarillo, amarillo, amarillo por todos lados, pero 2 puntitos de verde ahí. Y él está cosechando 3 veces al año su pasto. Y tenía ahí entre sus casas, tenía su cuyería. Bueno, estos son algunos elementos de lo que he visto y de mis esfuerzos de interpretación de cómo se está transformando el mundo rural del Perú. Repito que me sigue pareciendo un fenómeno absolutamente extraordinario, que dentro de 10, 20 años más va a significar un Perú muy distinto. No es que lo rural va a desaparecer, pero sí va a ser otro tipo de vida rural, como lo es la vida rural en Italia o Portugal, cualquier país, donde los agricultores van y vienen de una casa en un pueblo a su chacra cuando es necesario, y es difícil ya distinguir entre lo urbano y lo rural. El tipo de consumo, los niveles de ingreso, ya todo más o menos se uniformiza. Hay una parte triste quizás que se va perdiendo lo pintoresco de la vida rural, que hoy día celebramos más que nunca, e incluso eso es algo que va contracorriente, porque de un lado los agricultores ellos mismos se están urbanizando en su forma de vestir, en su forma de vivir, en donde viven, van y vienen, pero ellos quizás son los que más
quieren mantener viva la imagen y algunas de las formas pintorescas, culturales de la vida rural como era antes. Entonces y eso lo mismo se dio en Europa. En Europa, en los años inicios del siglo, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, especialmente Europa del Este, pero también Alemania, se modernizaron. La población rural eran como acá, eran casi esclavos en esos países, se liberaron de una u otra forma, nuevos sistemas políticos más democráticos y nuevas tecnologías, y toda esa población se fue urbanizando, entre comillas, en su forma de vida. Y es justo en esos momentos que esos países se enamoraron de su pasado rural y inventaron toda clase de folclore, de costumbres, los valoraron, empezaron a hacer fiestas anuales, etcétera, etcétera. Entonces hay esta contracorriente interesante. Yo estudié 4 años en Escocia y antes en un colegio escocés, pero en el Canadá, pero tuve mucho contacto con las costumbres de la cultura escocesa. Pero recién ahora, para mi asombro, he descubierto que, que la gaita escocesa no tiene más de 200 años, no existía antes, no lo tocaban, más bien tocaban arpas. Es difícil imaginar a los escoceses entrando a batalla con arpas. Y tampoco existía el kilt. El kilt fue inventado por un comerciante de Londres en el año 1800 algo. Pero hoy día es una parte absolutamente central del romanticismo acerca de la vida rural, ¿no? Entonces quizás hoy día tenemos en esos países y quizás vamos a ir a lo mismo, de tener el beneficio en ambos sentidos, el beneficio de la imaginería cultural de la vida rural, pero también el beneficio de una vida rural productiva y no discriminada. Muchas gracias.